Ya que está, buenas noches. Buenas noches con todo. Disculpen, tuve problemas técnicos con mi computadora para poder tener el Zoom actualizado. Pero Carlos me va a ayudar con la predicción de diapositivas y vamos a empezar con el tema del día de hoy. Bueno, el tema de hoy, para poder exponer y debatir un poco respecto a lo que se va a hablar, es la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, una miocardiopatía poco frecuente, pero que tiene muchos datos clínicos y actualmente ya con nuevos criterios diagnósticos y que requiere en realidad tenerlos en cuenta si es que en algún momento sospechamos de ella, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta lo que es una miocardiopatía ritmogénica. Entonces, la miocardiopatía ritmogénica o se define como un trastorno de la conducción cardíaca eh, producida por una alteración del músculo cardíaco que no se explica por una cardiopatía isquémica hipertensiva valvular. Hay que tener en cuenta esto y diferenciar de la taquimiocardiopatía, que es, o también denominada miocardiopatía inducida por arritmia. En este caso son las arritmias cardíacas las que generan la disfunción del ventrículo izquierdo y que puede mejorar si es que la arritmia es tratada, ¿no? Y eso es lo que la puede diferenciar de una miocardiopatía ritmogénica. La etiología de la miocardiopatía ritmogénica puede ser un trastorno sistémico, como en el caso de la sarcoidosis o la amiloidosis. Puede deberse a una melodía cardíaca aislada, en el caso de una miocarditis, por ejemplo, o infecciones, en el caso de enfermedad de Chagas. Se pueden asociar también a las miocardiopatías genéticas. En este caso sí entraría dentro de esta gran clasificación la miocardiopatía ritmogénica del BD. Eh, Bueno, respecto a la definición en realidad de la miocardiopatía de la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, patológicamente esta se va a caracterizar por un reemplazo del músculo cardíaco de los miocitos por un tejido fibroadiposo a nivel del ventrículo derecho, que finalmente es la que va a generar arritmias de tipo ventriculares, pero de origen en el ventrículo derecho, típicamente en la pared libre o en el ápex, más no así en el septum, como si lo pueden producirse en las taquicardias del tracto de salida del ventrículo derecho, que más adelante vamos a ver cómo las vamos a poder diferenciar, ¿no? Inicialmente se utilizó el término de displasia para poder identificar o definir a las miocardiopatías eh, bueno, a esa patología, dado que se consideraba que era un resultado del defecto del desarrollo del miocardio. Sin embargo, hoy por hoy se utiliza ya el término de miocardiopatía porque es una alteración propia o primaria del músculo cardíaco la que genera finalmente estas arritmias que pueden conllevar a muerte súbita. En realidad, la definición o los primeros reportes de casos de miocardiopatía ritmogénica del BDS se remontan al año 1736, cuando así se reportó en realidad una generación o cuatro generaciones caracterizadas por enfermedad recurrente de palpitaciones, falla cardíaca y dilatación aneurismática del ventrículo derecho, que se asociaba a muerte súbita. Pero es en realidad en 1977, tras el fallecimiento de de un médico por este tipo de fenotipo de arritmia cardíaca maligna, que se toma un poco más de interés. Y en el 82, en un artículo ya bastante famoso, publicado en la revista Heart, eh, Marcus y colegas publican una descripción de 24 casos, ¿no? Y ellos detallan en sus discusiones que este grupo de pacientes era un paciente típicamente joven, ¿no? A una mediana edad, que presentaba palpitaciones, taquicardia o síncope. La taquicardia ventricular tenía o configuraba un bloqueo de rama izquierda y que durante el ritmo sinusal lo que destacaba eran las T negativas de B1 a B4. Ese ahí cuando tuvo un poco más de interés, el estudio en realidad fue bastante muy bien detallado, se tomaron se toma como un artículo referencial hoy por hoy para hablar de algunas características anatómicas de la miocardiopatía de la que estamos mencionando y hablando el día de hoy.
Bueno, en cuanto a la fisiopatología, ya lo hemos mencionado, lo más característico es el reemplazo del músculo cardíaco en el ventrículo derecho por un tejido fibroadiposo y graso. El hecho de que se puede evidenciar algunos infiltrados o parchados de linfocitos T sugiere que esto sea un proceso autoinmune o que en todo caso tenga un tipo de mediación inmunológica. Como podemos ver en el panel A, tenemos una tinción con tricómica de Hassan en la que las células miocárdicas viables se tiñen de rosado, mientras que en el panel B de un paciente que falleció por una arritmia, por una taquicardia ventricular, producto de una miocardiopatía ritmogénica, podemos ver en este caso que el tejido ha sido reemplazado por un tejido azul, que es tejido fibroso, mientras que el tejido blanco es un tejido graso, ¿no? Eso es la primera patología que destaca en ese tipo de miocardiopatía. Eh, Respecto a lo que es la fisiopatología, hay que entender que la principal causa o la que se estudia actualmente, hoy por hoy, es que la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho se debe a un trastorno de la adhesión celular, especialmente de los desmosomas, y que es conforme el paciente eh, avanza en los años y conforme más aumenta su actividad de trabajo, actividad deportiva, la que va a generar un aumento en la sobrecarga del ventrículo derecho y como tenemos desmosomas que están trabajando mal y generan un mal acoplamiento de las células miocárdicas, la que finalmente van a conllevar a todos los fenómenos que vamos a describir actualmente. Eh, la primera, ¿y esto cómo se evidenció? Bueno, eh, hay una enfermedad denominada la enfermedad de Naxos, una enfermedad autosómica recesiva, que se caracteriza por alteraciones a nivel de la piel, piel en la nugo, ¿ok? Y que se asocia también a miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho y a queratosis palmoplantar. En ese tipo de pacientes se descubrió por las alteraciones en piel y en cabello que se encontraba alterada la placologina, ¿no? Una molécula que conforma o es parte esencial de los desmosomas. Eh, de esta manera se comenzaron a hacer más estudios en ratones con las mutaciones en estos genes y se demostró finalmente que eh, una mutación a nivel de la preglobulina y por tanto de los desmosomas generaba una mala adhesión de las células y estas finalmente degeneraban en un proceso de reemplazo por tejido fibroso. Sin embargo, más adelante ya se han descubierto otros genes, ¿no? Eh, Se debe entender que la placoglobina es una de las moléculas que se altera o se asocia a miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, pero en el contexto de síndromes, ¿no? Como el síndrome de Naxos. Sin embargo, las más frecuentes o las más comunes de las miocardiopatías arritmogénicas están producidas por alteraciones en la desmoplaquina o la desmogleína. ¿Cómo es que actúa esto? Bueno, tenemos acá el desmosoma y podemos ver diferentes moléculas que conforman parte de ella, siendo una importante la placoglobina, sin embargo, la desmocolina, la desmoplaquina también forman parte de ellas. El desmosoma es importante para mantener las células eh, del miocardio adosadas entre sí y estas puedan evitar cualquier tipo de alteración. Eh, Sin embargo, tenemos también que, o se ha descubierto que estas moléculas interactúan a nivel del núcleo y a nivel de las moléculas del núcleo celular, de tal manera que pueden interactuar sobre diferentes genes. Y en este caso se descubrió la beta-catenina, una molécula que al unirse a moléculas como el TSFC a nivel del núcleo pueden promover la miogénesis y disminuir la formación de células grasas en ese tejido. Una mala disregulación de estas moléculas conllevan pues a que el tejido miocárdico sea reemplazado por tejido graso y luego a tejido fibroso. Como les mencionaba, ¿no? Se han descubierto una gran cantidad de moléculas en la siguiente diapositiva. Eh, en la siguiente diapositiva, Doc. Ajá, gracias. Podemos ver aquí ya una serie más o qué tan complejo puede ser la formación de un desmosoma, ¿no? Los desmosomas
actualmente también se ha descubierto que pueden formar o interactuar con ciertos canales de sodio. Y por tanto, si es que el desmosoma está alterado, la interacción entre los canales de sodio también se ve envuelta y puede generar el hecho suficiente para generar taquicardias ventriculares. Es así que también el síndrome de Pugodradra también se puede asociar a este tipo de, de fundamento fisiopatológico, ¿no? Pero es un diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Hay otros síndromes, como les mencionaba, el síndrome de Carvajal también es uno de ellos. Bueno, en esta diapositiva que está proyectándose actualmente es que los nuevos textos que se manejan eh, han podido permitir, o los nuevos estudios han podido permitir que si bien es cierto el término es miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, hay un compromiso al final en la evolución de la enfermedad que afecta al ventrículo izquierdo, ¿no? Bien es cierto, la falla cardíaca o la falla sistólica por falla del ventrículo izquierdo es muy poco frecuente en la clínica debut de los pacientes. A la larga, en la evolución de la enfermedad, sí pueden hacer ese tipo de síntomas, o sea, la falla sistólica. Y eso también depende de algunos genes, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en el panel, a la mano derecha de la proyección, podemos ver algunos genes que están asociados más a lo que es una miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Los genes como alteraciones de la placoglobina se pueden asociar tanto a alteraciones del ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. Hay un término que algunos consensos de expertos utilizan y es adecuado utilizarlo, creo que es mucho menos frecuente, que es la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo izquierdo, que es para poder reconocer aquella miocardiopatía arritmogénica eh, cuyo origen no está en el ventrículo derecho, sino está en el ventrículo izquierdo. Es mucho menos frecuente, tenemos algunos genes un poco más asociados a ese tipo de patologías, ¿no? Siendo la placoglobina, la desmogleína, proteínas o mutaciones en estos genes los que más se asocian a miocardiopatía del ventrículo derecho. En la siguiente diapositiva hay que considerar también algunos de los síndromes que se pueden presentar o se pueden asociar eh, y que tenemos que tener en cuenta si sospechamos de alguna enfermedad, una miocardiopatía del BD. Eh, no es muy frecuente, este tipo de patologías son autosómicas recesivas, eh, son parte de síndromes y entre ellos se incluyen la alteración cardíaca y, por tanto, y la alteración cardíaca típica de la miocardiopatía del BD, arritmogénica. Tenemos el síndrome de Naxos, que es la alteración de la placoglobina, una enfermedad autosómica recesiva, ya le habíamos mencionado, es un cabello granoso, cartosis plantar y miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho típicamente. Mientras que el síndrome de Carvajal es una alteración por la desmoplaquina, ¿no? En este caso tenemos también los mismos síntomas, pero la diferencia es que la alteración es a nivel de otra otra proteína. Y aquí llama la atención lo que les mencionaba, la desmoplaquina se asocia también a una alteración biventricular, ¿no? Mientras que la placoglobina, síndrome de Naxos, es más un compromiso solamente del bebé. Los mecanismos implicados finalmente, ¿no? Lo que debemos de entender la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho es que es una enfermedad que predispone al paciente a sufrir muerte súbita, ¿no? Y entender por qué es importante. Ya hemos visto que el desmosoma es una parte clave en mantener en una adecuada organización las células cardíacas. Cuando hay una alteración de estos, las células están mal adheridas. Por tanto, si aumentamos la carga del ventrículo derecho, las células finalmente se van a separar y por tanto entrarán en apoptosis y finalmente formarán el ciclo cicatricial. Pero yo les había mencionado una vía alterna que comprometía el músculo, las células, perdón, las proteínas del núcleo. Y esa era la beta-catenina. Bueno, la beta-catenina cuando se une a sus receptores nucleares, el TSFC en el núcleo, impide que las células cardíacas evolucionen a células grasas y por tanto sigan progresando hacia células miocárdiacas. Cuando la globulina se degenera por una mutación, migra hacia el núcleo e impide que la beta-catenina se una a sus receptores y por tanto
Lo que sucede aquí es que hay una disminución de la miogénesis y aumento de la adipogénesis y de la formación de tejido fibroso. Entonces, esas son las dos principales señales involucradas en la miocardiopatía del ventrículo derecho que debemos tenerlas en cuenta. Y una parte importante es que cuando estas dos vías son vías paralelas, no son vías independientes o una que conlleva a la otra, no son dos vías paralelas. Tener en cuenta que la actividad deportiva, conforme aumenta la edad o conforme aumenta la carga sobre el paciente, que típicamente es varón, y que bueno, se presume que tiene una mayor carga de actividad física, suele causar un aumento sobre eh, la tensión de la pared del ventrículo derecho. Entonces tienes un miocardio cuyas células están muy mal acopladas. Cuando metes la tensión se suelen separar entre ellas, entran en apoptosis, generan tejido fibroso y como hemos visto hay otras vías que promueven la formación de tejido graso. Todo eso genera un lecho para poder generar arritmias cardíacas. ¿Por qué mecanismo? Por un mecanismo de macro reentrada, como si fuese un infarto cardíaco, ¿no? Bueno, ¿dónde se produce entonces este mal acoplamiento? Entonces tenemos células muy mal acopladas, por tanto son células que muy fácilmente pueden formar aneurismas, ¿no? Entonces, en el reporte de estudios que les mencionaba, donde Marcus Frank ya había reportado sus primeros 24 casos, él reportó lo denominado triángulo de la displasia. El triángulo de la displasia es el lugar donde él identificó en estas eh, necropsias que realizó, donde más típicamente se formaban las aneurismas, que era un hallazgo típico en este grupo de pacientes jóvenes que morían súbitamente y que tenían palpitaciones o taquicardias como antecedente, ¿no? El lugar más frecuente de formación o de degeneración de, del músculo ventrículo derecho es a nivel del tracto de entrada, en la región subtricuspidea, en el tracto de salida, en la región infundibular y a nivel del ápex. Esos son los lugares más frecuentes donde se pueden formar aneurismas o donde se degenera con más facilidad el, el tejido del ventrículo derecho, ¿no? Lo que les mencionaba, en menor forma, el BI se ve afectado, pero a largo plazo sí se logra formar una disfunción del ventrículo izquierdo. Respecto a lo que es la epidemiología, eh, esta gráfica que vemos a la mano izquierda de la proyección, es sobre la guía 2022 sobre prevención y manejo de arritmias ventriculares. Hay un gráfico bastante interesante, nos demuestra, nos expone cómo es que son las diferentes mm, o los diferentes, cómo son los diferentes patrones epidemiológicos de las muertes súbitas y sus causas. Y veíamos que el patrón o la manifestación de la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho suele ser bimodal. Tiene un pico en la segunda década y en la cuarta década de la vida, ¿no? Hay estudios como en Italia, donde aproximadamente el 20% de las muertes súbitas en jóvenes y atletas se debieron a miocarditis hemogénica. Así que no es una patología tan poco frecuente, sino que es frecuente en cierto grupo de pacientes. En general, se estima que la prevalencia de la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho es un caso en cada 5.000 personas, ¿no? Y en el caso de Alemania es uno en cada 5.000, ¿no? Tanto en Alemania y en Italia por los reportes de casos que habíamos presentado. Es una miocardiopatía típica de varones. Aquí sí debemos de marcar esta diferencia, es más típica en varones. Tiene un patrón característicamente autosómico dominante. Y eso es importante para poder recabar información al momento familiar y que es un criterio mayor para el diagnóstico de la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho? Bueno, ya habíamos mencionado, típicamente se manifiesta entre la segunda y cuarta década de vida, tiene una fase preclínica en la que el paciente no va a tener ningún tipo de síntoma. Es en este momento en la que conforme aumenta la carga de trabajo en el paciente, por tanto en el ventrículo derecho, va a irse degenerando poco a poco, sin sentir síntomas al paciente.
el tejido del ventrículo derecho hasta que finalmente pues degenera en uno de los principales síntomas, que en este caso deben ser las palpitaciones o el síncope, ¿no? ¿Cuántos casos hemos visto de pacientes relativamente jóvenes que vienen por palpitaciones o síncopes y no encontramos nada en los estudios que hemos realizado? Es muy poco probable que sea una microarritmia ritmogénica del ventrículo derecho, pero creo que a la mayoría nunca se nos ha pasado con un diagnóstico diferencial. Muy bien. La falla cardíaca inicial es muy rara. Esto no se puede, como les mencionaba, no suele debutar los pacientes con falla cardíaca. Lo que más reportan son taquicardias o palpitaciones. Esto es algo progresivo al fin y al cabo, ¿no? Es común que se detecte pacientes que tengan afección de miocardiopatía ritmogénica, ya sea por un estudio eh, genético o no. Entre el 65 y el 70% de los pacientes son asintomáticos al momento del diagnóstico con respecto a las familias, ¿no? Y se pueden encontrar otro tipo de alteraciones, otro tipo de síntomas, si es que hablamos de síndromes, los he mencionado, síndrome de Carvajal, eh, o el síndrome de Naxos, ¿no? Pelo lanudo, keratosis palmoplantar, o que son patologías que se asocian a mejorapatía ritmogénica del ventrículo derecho. Hay que recordar que que las arritmias cardíacas más típicas en estos pacientes son las taquicardias ventriculares, sostenidas y espontáneas, eh, y que típicamente tienen una morfología de rama izquierda. Más adelante vamos a ver. Y bueno, aquí entramos a algunas de las manifestaciones electrocardiográficas de la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Lo más típico que se nos viene a la mente es la onda épsilon, ¿no? La onda épsilon es una demostración de una repolarización retardada del ventrículo izquierdo. Esto es en ritmo sinusal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que son de muy baja sensibilidad. Ya, son de muy baja sensibilidad, pero de muy alta especificidad, así que no es lo más frecuente que vayamos a ver en la sospecha de un paciente con miocardiopatía aritmogénica del ventrículo derecho. La onda épsilon se define como una desviación reproducible de baja amplitud, ya, ubicada entre el final del QRS, como podemos ver en estas diferentes proyecciones, y el inicio de la onda T. Esta deflexión puede tener diferenciales como la onda J de Osborn, pero el detalle es que no es un hallazgo aislado. Vamos a ver que tenemos otras características en el electrocardiograma que debemos tener en cuenta. Eh, la prevalencia de la onda epsilon en pacientes europeos y americanos alcanza entre el 0,9 al 25%. Así que, como les mencionaba, si yo tengo un paciente joven al cual le encuentro yo un antecedente de taquicardia ventricular, pero que el ritmo sinusal encuentra ondas epsilon, lo más frecuente, lo más probable es que sea una microapatía ritmogénica del ventrículo derecho. Si es aislada, tener en cuenta esta prevalencia. Si es aislada por la falta de reportes, tenemos que hacer unidad clínica siempre. Pero lo más frecuente, y esto hay que tenerlo en cuenta porque en los diferentes reportes de caso ya mucho más grandes que se tienen, la inversión de la onda T en las derivadas B1 a B3 es el hallazgo característico, por tanto, más frecuente y sensible de miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, ¿no? Y esto hay que tener en cuenta también que es la anomalía diagnóstica importante en este tipo de patologías. Eh, Tener en cuenta que tener una inversión de la onda T de B1 a B3, B4, en mayor de 14 años, que se asocia a un bloqueo de rama derecha en el ritmo sinusal, es un criterio menor, ¿no? Hay que tener en cuenta porque esto también se puede asociar a una miocardiopatía de arritmogénica del ventrículo derecho, ¿no? Eh, Otro detalle importante a tener en cuenta es que la presencia de inversión de ondas T en derivaciones laterales, B5, B6, a mí me estaría sugiriendo defectación del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, perdón, en una microarritmia ritmogénica del ventrículo derecho.
Aquí en la imagen que se está proyectando es lo que se denomina la duración de la activación terminal, ¿no? Terminal activation de la onda S, ¿no? En este caso, lo que se suele tener en cuenta es que una duración de la activación terminal de la onda S en más de 55 milisegundos, en cualquiera de las derivadas de B1 a B3, en ausencia de un bloqueo de rama derecha, eso es tener importante, se define como un TAD prolongado y por tanto también se puede asumir como un hallazgo patológico asociado a una microcardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Hay reportes de caso, 4 de 7 miembros de una familia con gen positivo a una microcardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, tienen ese tipo de alteraciones y se asocian a patrones de alto riesgo, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Este tipo de hallazgos, o lo que denominamos una S empastada, ¿no? Una S prolongada en, en, en ausencia de un bloqueo de rama derecha, o, o medirla, ¿no? Que es desde el inicio de la onda S al inicio del punto J, más de 55 milisegundos ya me haría a mí sospechar como un hallazgo patológico, y si esto se presenta en el contexto de un paciente con los síntomas antes presentados, me haría a mí también sospechar de una microcardiopatía reumogénica del ventrículo derecho. Bueno, aquí tenemos lo que son las arritmias cardíacas, ¿no? Lo más frecuente es que sea una taquicardia ventricular, ¿no? Los mecanismos de la taquicardia ventricular son dos, ¿no? Uno de ellos es el más lógico, ¿no? Al tener un reemplazo y sustitución de las células miocárdicas por tejido graso, se generan el lecho suficiente para generar una eh, macro reentrada, ¿no? Y por tanto generar con ello taquicardias ventriculares. Otro de los tipos de alteraciones también que se pueden presentar es la alteración del conexoma. Expliqué anteriormente que el desmosoma interactúa con otro tipo de filamentos y también con otro tipo de canales. Hay que tener en cuenta que puede interactuar con canales rápidos de sodio, con canales de calcio también, y por tanto, al tener una alteración con ese tipo de moléculas, inclusive con los conexomas, que son o las células de conexión para poder difundir el potencial de acción, las moléculas Nexus, al tener también interacción con ellas y al estar alterado el desmosoma, también se puede generar o también puede contribuir a la ritmogénesis de las taquicardias ventriculares. Se cree que el tejido adiposo que reemplaza al miocardio en la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho sobrepone, ¿no? O genera el hecho suficiente para generar mecanismos macroreentradas, como se observa en los pacientes con infarto agudo de miocardio, ¿no? Hay que tener en cuenta que la morfología del QRS en ese tipo de taquicardias suelen generar el origen de esta, ¿no? Eh, Como son originadas en el ventrículo derecho, la morfología de estas taquicardias ventriculares son de bloqueo de rama izquierda, ¿no? Con un eje superior, es lo que menciona, no es un eje desviado típicamente eh, hacia la izquierda, mientras que ejes inferiores en 90 grados aproximadamente apoya más el diagnóstico de una taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho. Ojo, es un diagnóstico diferencial. Más adelante vamos a ver unos cuadros que nos permiten nosotros poder tener qué detalles es lo que nos va a diferenciar de ello, ¿no? Un eje superior sugiere más una pared libre del ventrículo derecho, por tanto es más una microapatía ritmogénica, una taquicardia originada en el contexto de tipo de micardiopatías, ¿no? Lo más frecuente es que estos pacientes tengan morfologías o taquicardias ventriculares con diferentes morfologías, ¿no? Y esto es porque pueden tener diferentes focos, no así como lo es la taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no? Las, pero también tener en cuenta que, bueno, las taquicardias ventriculares con bloqueo de rama izquierda no son específicas, pero sí es lo más frecuente, ¿no? En la siguiente diapositiva
un cuadro, este cuadro sí me parece interesante, es un cuadro para poder tener en cuenta un diagnóstico electrocardiográfico diferencial de las taquicardias generadas en la microapatía ritmogénica del ventrículo derecho. Eh, Aquí tenemos que tener en cuenta que los pacientes que tienen taquicardia ventricular de tracto de salida del ventrículo derecho suelen tener o tienen un electrocardiograma de 12 derivadas normal, ¿no? Pruebas de imágenes normales. Y si tenemos una prueba de inducción de arritmias con isoprotenerol, esta no no suelen ser inducibles en este caso, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. No así en la taquicardia del ventrículo, en la taquicardia ritmogénica del ventrículo derecho. Un origen septal a que sea una taquicardia de tracto de salida. ¿Por qué? Porque la microcardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho suele afectar la pared libre y el ápice del ventrículo derecho, más no así o respeta el tabique interventricular. Entonces, tenemos una arritmia que tiene más morfologías o apoya más que el origen sea una taquicardia del tracto salida ventrículo derecho, pero el origen septal es muy poco probable que sea una taquicardia asociada a una miocardiopatía ritmogénica del VD. Tenemos que tener en cuenta que hay otros datos clínicos importantes, tenemos síntomas, ¿no? Tenemos antecedentes familiares también de muerte súbita o en todo caso pacientes ya en la familia con diagnóstico de miocardiopatía arritmogénica del VD, ¿no? Otro diagnóstico a tener en cuenta y a diferenciarlo es el síndrome de Brugada, ¿no? Típicamente un síndrome de Brugada también es frecuente en pacientes varones. La relación de ellos es de 8 a 1, es más frecuente en una de 30 a 40 años, mientras que la miocardiopatía es entre los 15 y 20, entre los 40 y- entre los 30 bueno, 40 y 50 años aproximadamente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las alteraciones en ellos moleculares son diferentes, ¿no? Tenemos alteraciones en los canales de sodio por el síndrome de Brugada, mientras que la fisiopatología, como hemos visto, es alteración de los desmosomas en la microapatía ritmogénica del ventrículo derecho, ¿no? Eh, en la despolarización del EKG podemos encontrar un bloqueo completo de rama derecha, ¿no? Eh, es típico en la miocardiopatía ritmogénica, en las ondas T, con típico me refiero a específico, ¿no? Y las imágenes, eso es importante. Las imágenes son normales en el síndrome de Brugada, no deberíamos por qué encontrar alteraciones en este tipo de síndromes. Las arritmias generadas por un síndrome de Brugada son taquicardias ventriculares polimórficas, mientras que eh, la microapatía arritmogénica del BD suelen ser taquicardias monomórficas más frecuentemente, ¿no? En este otro electrocardiograma tenemos ya los hallazgos más típicos. Miren, observen que tenemos acá T negativas, es lo que más llama la atención, ¿no? Tenemos unas T negativas de B1 a B3, ¿no? Pero cuando prestamos un poco más de atención, eh, en el inicio entre el inicio del QRS y la onda T tenemos una muesca. Aquí en B1 es negativa, en B2 también está negativa, y típicamente en esas tres derivadas de B1 a B3. Entonces, esa es una onda epsilon, ¿no? Es una onda epsilon. No tenemos una desviación del eje que nos sugiera otro tipo de patologías. Entonces, eso también nos puede nosotros sustentar que estamos frente a un ritmo sinusal, pero con un paciente que tiene signos electrocardiográficos sugerentes de una miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. En este caso era un electrocardiograma de un paciente joven, deportista, que debutó con una taquicardia ventricular. Bueno, ya en el año 2010 se actualizaron los diagnósticos de miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Miren, este cuadro es muy interesante, publicado en el New England Journal. En realidad, casi todos los artículos hoy por hoy de miocardiopatía ritmogénica del VD citan estos criterios. Tenemos criterios mayores, y que tenemos criterios mayores de
6 puntos importantes. Lo primero es la valoración o por imágenes del ventrículo derecho, alteraciones en ello. Tenemos que tener datos también de la caracterización tisular. Tenemos que tener anomalías en la repolarización. Vamos a ver cuáles son esas alteraciones. Son criterios mayores. Tenemos que tener alteraciones en la despolarización también, en las arritmias cardíacas y la historia familiar. Respecto a lo que es imágenes, una de las primeras pruebas que se tiene que utilizar es la ecocardiografía. Es una imagen, es un examen que lo tenemos disponible. ¿Cuáles o qué criterios son criterios mayores para una microcardiopatía remogénica del ventrículo derecho? Las alteraciones regionales del ventrículo derecho. ¿Cuáles son ellas? Es, o bueno, dice uno de los criterios, una de las siguientes. ¿Cuáles son? En un eje largo, en un tracto de salida del ventrículo derecho más de 32 milímetros, o un tracto de salida del ventrículo derecho indexado más de 10 milímetros por metro cuadrado. Y en un eje corto, tener un tracto de salida, eh, un eje corto a nivel de grandes vasos, para external, eje corto, un tracto de salida más de 36 milímetros o un tracto de salida indexado más de 21 milímetros. O en todo caso, una fracción de acortamiento menos de 33%. También es un criterio mayor ecocardiográfico de una miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, en el contexto de lo más explicado, ¿no? Un paciente joven que tiene palpitaciones, antecedente de taquicardia ventricular. En cuanto a la resonancia magnética, es muy importante entender que se va a encontrar alteraciones regionales del ventrículo derecho, como un ventrículo derecho, un volumen del ventrículo derecho indexado más de 110 mililitros por metro cuadrado en el caso de hombres, o más de 100 mililitros por metro cuadrado en el caso de mujeres. Una fracción de eyección del ventrículo derecho menos del 40% también son criterios mayores de imágenes por resonancia magnética del ventrículo derecho, ¿no? Alteraciones angiográficas, ¿no? También se puede hacer caracterismo cardíaco a los pacientes, ya sea por evidencia de neurismas o aquinesia regionales en el ventrículo derecho también sustentarían esto. En cuanto a la caracterización tisular, la biopsia endomiocárdica es un criterio mayor, sí, pero se prefiere usar cuando hay duda de diagnóstico, cuando hay duda diagnóstica frente a este tipo de patología. En este caso, encontrar miocitos residuales menores del 60% o menos del 50% si es que se da un estimado asociado al reemplazo de células fibrosas o grasas, nos, sería un indicativo patológico de una miocardiopatía remogénica del ventrículo derecho. Eh, Respecto a las alteraciones en la repolarización, miren, un criterio mayor son las ondas T invertidas, o la inversión de las ondas T en precordiales de 1/3, ¿no? O en pacientes jóvenes, ¿no? En pacientes jóvenes mayores de 14 años de edad en ausencia de bloqueo completo de rama derecha. Eh, en cuanto a las alteraciones de la despolarización, tenemos acá las ondas epsilon, ¿no? Que se pueden ver en las precordiales de 1/3. También eh, son hallazgos electrocardiográficos mayores, pero que están dentro del componente de trastornos de la despolarización. En cuanto a las arritmias cardíacas, son taquicardias ventriculares sostenidas o no sostenidas con una morfología de bloqueo completo de rama derecha, con un eje superior, ¿no? No suele ser un eje típicamente desviado a 90 grados, ¿no? Esto es que sean negativos o tenga un QR, un eje de QRS determinado, eh, o que sea negativo en de las derivadas de 2, de 3 ABF y positivo eh, en ABL. Esa es la definición de una taquicardia típica de una miocardiopatía arritmogénica. Y los antecedentes familiares, ya sea un paciente o un familiar que ya tiene el diagnóstico y que cumple con los criterios recomendados actualmente en miocardiopatía arritmogénica, o algún tipo de familiar que tenga diagnóstico por una biopsia endocardíaca también nos apoya
pues un criterio mayor. En cuanto a los criterios genéticos, tenemos pacientes que tengan un tipo de mutación identificada eh, como patología patogénica, una mutación patogénica característica de una micropatia arritmogénica del ventrículo derecho, placoglobina, desmoplaquina, cualquiera de estas alteraciones de los desmosomas también nos sustentarían un criterio mayor. Eh, ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, es un diagnóstico definitivo, definido, cuando tenemos dos criterios mayores, o un mayor y un menor, o cuatro menores simplemente, ¿no? También nos pueden hacer los diagnósticos de una microarritmia arritmogénica que los tenemos acá. Cuando es un diagnóstico limítrofe, ¿no? Y que nos queda dudas, es un criterio mayor más un menor o tres menores, simplemente. Y un diagnóstico probable o posible cuando tengo solamente un criterio mayor o dos menores, ¿no? Todo esto para poder diagnosticar una microarritmia arritmogénica del ventrículo derecho. Es muy importante hacer una clínica. Las arritmias cardíacas en pacientes jóvenes, aisladas, no tendrían por qué ser miocardiopatía arritmogénicas, debería tener otro tipo de criterios. Entonces, así es como se va haciendo el diagnóstico. Esta imagen es, bueno, para poder mostrarles los hallazgos típicos que se pueden hacer por imágenes, ¿no? Es una paciente mujer, nadadora, reporta el artículo, ¿ya? Que cursa con una taquicardia ventricular. Y bueno, hacen estudios correspondientes y se dan cuenta, encontramos un ventrículo derecho dilatado. Si vemos subjetivamente la relación eh, del BI-BD es casi uno, ¿no? BD impresiona un poco más dilatado. Cuando se hace la medición en eje corto del tracto de salida del ventrículo derecho, en este caso de la paciente tuvo un tracto de salida de 38, si no mal recuerdo, y eso apoyaba que teníamos una disfunción. El CAF en la paciente sí estuvo caído, estuvo aproximadamente en 30, también te apoyaba o sumaba puntos para un diagnóstico por imágenes. No mencioné, ¿verdad? No está como, como criterio mayor, pero sí hacerle un strain de pared libre del ventrículo derecho, que es este caído, también, eh, bueno, en este caso, de esta paciente en particular apoyó también, o se eh, publicó, ¿no? Que también se vería alterado. En cuanto a la resonancia magnética, el reazo tardío galodinio reveló alteraciones a nivel de la pared libre del ventrículo derecho, ¿no? Lo que sugiere que hay tejido fibroso a nivel de esta zona que podría generar, mm, o que fue el origen de las taquicardias ventriculares de esta paciente. Bueno, finalmente el diagnóstico fue una miocardiopatía ritmogénica del BD. Mm, Bueno, en esta última diapositiva, es el artículo de Jack, es un artículo bastante resumido. Eh, Hablar de tratamiento de miocardiopatía ritmogénica se resume en una sola palabra y es DAI, ¿no? Eh, ¿A qué pacientes le vamos a colocar algún tipo de dispositivo como DAI? Bueno, la guía actual de manejo de taquicardias ventriculares, prevención y manejo de taquicardias ventriculares, ha publicado una serie de genes, entre ellos genes como la placoglobina, la desmogleína. Pacientes que tengan un tipo de esta mutación ya son indicativos o tienen indicación 2A, si no me equivoco, para implante de DAI. Pero en términos generales, para poder tener en cuenta el tratamiento, tenemos medidas conservadoras, tenemos medidas farmacológicas y medidas de intervención. En cuanto a las medidas conservadoras, hay que tener una restricción del ejercicio. Y eso es importante porque la mayoría de pacientes son pacientes jóvenes, pacientes deportistas, a los que hay que decirles que tienen que tener restricción de la actividad deportiva, ¿no? Eh, en este caso, hay que tener en cuenta que hay que explicar a los pacientes que esto se debe a que el ejercicio puede aumentar la progresión de la enfermedad, ¿no? Y explicarles lo que ya habíamos visto en la fisiopatología anteriormente. En cuanto al tratamiento farmacológico, se podría usar, recomiendan algunos autores beta bloqueadores, o talol, algunos antiarrítmicos como
otros antiarrítmicos como flecainide o amiodarona podrían ser usados de manera segura. Eh, Sin embargo, el tratamiento médico no está indicado cuando el paciente tiene una indicación, eh, tiene una indicación absoluta de DAI, ¿no? Pacientes jóvenes que tienen algún tipo de alteración o mutación cardíaca tienen indicación de DAI, ¿no? Eh, ¿Qué casos son indicativos de DAI? Pues pacientes que han tenido una muerte súbita cardíaca, pacientes con taquicardia ventricular sin pulso, o en todo caso se presentaron un tipo de una fibrilación auricular, tienen ya indicación de prevención secundaria y los pacientes sí requieren implante de DAI, ¿no? Eh, Pacientes como prevención primaria, ¿en qué casos? Cuando tienen taquicardias ventriculares sostenidas o una disfunción severa del ventrículo derecho o un riesgo de muerte. Hay varios que se pueden usar, en las que se estima un score de más de 15%, ¿no? Hay que considerar, ¿no? Si es que el score está entre 5 y 15%, ¿no? Pero si es más de 15% sí hay que tener una indicación de implante de DAI. La ablación podría ser un buen método. eh, se podrían utilizar, ¿no? A un tipo de ablación, si en caso puede ser requerida, se puede utilizar la de trasplante epicárdico. Eh, trasplante, perdón, ablación epicárdica. En cuanto a lo que es trasplante cardíaco, eh, no es una indicación hoy por hoy en el manejo general de la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Sí, solamente se indicaría si es que la disfunción cardíaca o la falla cardíaca es avanzada. Eh, y para que esto sea lo más típico es que tenga o lo más llamativo es que tenga una disfunción del ventrículo izquierdo y esto, como hemos visto, es muy poco frecuente, ¿no? Entonces, el, el manejo de este cuadro es interesante, resume bastante bien las principales indicaciones o cómo se debería manejar de manera general a un paciente con una miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Todo parte desde restringir el ejercicio. Se pueden utilizar un tipo de medicamentos farmacológicos siempre y cuando el paciente no haya tenido ya un antecedente de muerte súbita de arresto cardíaco o en todo caso no tenga algún tipo de disfunción del ventrículo derecho o ventrículo izquierdo o en todo caso tenga un riesgo, un score de riesgo a los 5 años más del 15%. Se podría considerar, ahí, dicen las guías, si es que este score de riesgo de muerte súbita está entre 5 y 15%, ¿no? Eh, bueno, creo que eso es todo lo que había preparado para esta exposición. Muchas gracias. Gracias, Luiser, gracias por tu posición. Ha sido muy interesante. Bueno, pasamos a la ronda de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, los asistentes o alguno de los residentes. Luiser, primero felicitarte por la exposición. La verdad está bastante completa. Y gracias también a los residentes por invitarme. Lo que más que nada quería mencionar es que no solo hay un compromiso del ventrículo derecho, o sea, puede haber un compromiso eh, predominantemente de ventrículo derecho con compromiso de ventrículo izquierdo, o incluso puede haber displasia ritmogénica de ventrículo derecho, pero con compromiso mayoritario del ventrículo izquierdo. Pero recordar que la zona de mayor afectación, que más frecuentemente está afectada, es el segmento inferolateral. Y a veces es lo primero que puede comprometerse, ¿no? A veces uno hace una ecografía y no encuentra nada, no encuentra dilatación del ventrículo derecho, no hay disfunción, pero sobre todo hay los antecedentes genéticos, ¿no? Esta enfermedad tiene mucho componente genético, como es de, de herencia autosómica dominante, entonces tiene que haber antecedentes familiares. Entonces, si es que hay esos antecedentes familiares, siempre es bueno investigar, ¿no? Como han dicho, el electrocardiograma. Recordar que el bloqueo de rama derecha en general
puede cursar con ondas T negativas de B1 a B3 y no por eso será normal, ¿no? Pero hay que verlo el contexto. Siempre vean el contexto del paciente. Si tiene antecedentes familiares de muerte súbita y ven en un paciente joven, entre 15 y 20 años, bloqueo de rama derecha con ondas T negativas, a veces el paper dice de B1 a B4, ¿no? Ya, B4 ya no debería haber ondas T negativas o complejos en miembros de bajo voltaje, ¿no? Menos de 5 milímetros, ya te orienta también que podría haber incluso compromiso de ventrículo derecho, de ventrículo izquierdo, perdón. Por eso, como se reemplaza el músculo por tejido fibrograso, pierde voltaje, y entonces hay menor voltaje en el electrocardiograma en derribadas de miembros. Pero siempre ver el contexto. Y en cuanto al manejo que has expuesto, bueno, lo correcto es el DAI, la verdad. Sobre todo cuando uno diagnostica esto, es porque o el paciente ha tenido muerte súbita o porque uno le ha hecho la ecografía y ha encontrado grandes alteraciones en el ecocardiograma del ventrículo derecho, fracción de acortamiento baja, incluso a zonas disquinéticas, ¿ah? Es posible ver zonas disquinéticas en el ecocardiograma y más aún si uno pide la resonancia. En ese caso, la indicación es claramente SDAI. Médicamente se puede asociar con beta bloqueadores, amiodarona, ¿no? Pero si uno ve gran dilatación del ventrículo derecho, zonas disquinéticas, se apoya en la resonancia en la cual se puede ya caracterizar actualmente el reemplazo fibrograso del músculo, especialmente del ventrículo derecho, ¿no? Pero con cierto compromiso del ventrículo izquierdo también puede haber. Entonces la indicación del DAI está más marcada. Sería bueno que hubieras podido compartir el score de riesgo que se usa, ¿no? Para calcular, pero en general te digo, más que nada, si uno encuentra grandes anormalidades en el ecocardio, en el DAI, en la resonancia, disculpen, ya el DAI está fuertemente indicado. Sí, Gracias, doctor. Gracias, gracias. Sí, en realidad, bueno, acotando, todos estos criterios diagnósticos que uno debe tener en cuenta tienen que hacerse en un contexto clínico. Como el doctor Paredes menciona, si estamos estudiando a un paciente con miocardiopatía ritmogénica o estamos sospechando de él, es porque más frecuentemente ha hecho una TB no sostenida, es joven, o ha hecho ya una muerte súbita abortada, ¿no? En ese contexto. Entonces, sí, en esos casos es solamente por antecedentes de una taquicardia no sostenida deberíamos de dar la indicación de DAI. Y otro contexto es que tengamos alteraciones, por ahí algo ecocardiográficos, una disfunción marcada del ventrículo derecho, paciente pues que no haya hecho pues una taquicardia todavía, y ahí sí tendremos que hacer el eco de riesgo, que sí, se me pasó no publicarlo, es una tabla, que hay ciertos valores ahí que se deben de considerar para poder estimar el riesgo del paciente, ¿no? muy bien. Andrés está levantando la mano. A ver, Andrés. Aló, buenas noches. Buenas noches, doctor Paredes. Buenas noches, Luisa, ¿qué tal? Buena exposición, es un tema amplio. Justo comentar también lo que mencionó el doctor Paredes, pues, ¿no? Básicamente ya la patología se llama ya cardiomiopatia ritmogénica, ¿no? Ya no es tanto como se llamaba antiguamente derecha, como muy bien lo has dicho. Eh, Seguro también habrás revisado, hay unos criterios, los criterios de Padua, ¿no? Que han salido aproximadamente en 2020, ¿no? Que es como un upgrade de los criterios de 2010 que has puesto ahí. No sé si podrías poner tus criterios del 2010. Por ejemplo, ahí, por ejemplo, en criterios de definitivo es un mayor más dos menores también. Fácil el error de tipeo. Pero básicamente, ¿qué es lo que agrega los criterios de Padua? Es que como en 2010 todavía no, la resonancia cardíaca no estaba, o por lo menos el tipo de interpretación y los parámetros y límites no estaban estandarizados, en 2020, por lo menos en los criterios de PAUA, sí los incluyen, ¿no? Por ejemplo, en los criterios de la morfología funcional ventricular o estructural, así como muy bien estos criterios 2010 te mencionan por ecocardio, ¿no? Y tanto sea las dimensiones o la funcionalidad o motilidad. En los criterios de PAVA básicamente te agregan los criterios por resonancia magnética cardíaca, ¿no? Si muy bien no es tan accesible ahí en Revaliati, ¿no? O en otro hospital, pero igual tener en cuenta ese adicional, ese plus que le pone. Incluso
el criterio de Padua también te pone los criterios tanto como para una cardiomiopatía ritmogénica derecha y para una izquierda, ¿no? Incluso te ponen bueno, los contextos en que podría ser la biventricular, ¿no? Que también mencionaste es que también lo mencionan en el Padua, si no muy bien está en su lista de criterios, pero mencionan también que el strain dentro de la ecocardio es muy importante y obviamente sabemos que eso por lo menos predice eh, cierta disfunción que a veces no lo podemos ver eh, mediante un ecocardio, pues, ¿no? Quizás con dimensiones o calculando la P, a veces no lo podemos ver, en cambio con el strain y con ciertas alteraciones ya podemos predecir que podría haber a futuro ciertas alteraciones, ¿no? Aparte de eso, otro punto importante que mencionaste es el deporte, ¿no? Si muy bien tiene ciertos rasgos genéticos, eh, esta, esta cremiopatía, ¿no? De herencia autosómica. Por ejemplo, hay un estudio del 2020, 2021 también que justo cogen a una familia, ¿no? Todo a partir de un paciente que era deportista, pero un atleta, ¿no? Entonces, en toda su familia, todos tenían el mismo gen, que era el PKP2. Es uno de los genes que también has mencionado. Eh, entonces, por ejemplo, en esta familia hacen un panel genético, todos tienen ese tipo de gen, el PKP2, pero solo el atleta, ¿no? Como lo has mencionado como un factor de riesgo, solo ha desarrollado o ha hecho alteraciones a nivel cardíaco, ¿no? Todos los demás familiares por lo menos en ese estudio no se ha demostrado, ¿no? Justamente es importante también sospechar, ¿no? Como también han mencionado, en pacientes jóvenes, ¿no? Que tienen síncope y sobre todo si están relacionados al esfuerzo o un deporte. Aparte de eso, nada, Luiser, muy buena exposición, el tema es grande, ¿no? Pero lo has resumido de una muy buena forma. Muy bien, muy Gracias, bien. Doc. Yo Gracias. quería, sí, yo quería también dar un pequeño aporte. Como bien había explicado Luis y le ha reforzado el doctor Paredes también, estaba el triángulo de la displasia y como dice el doctor Paredes de ahora el envolvimiento al ventrículo izquierdo, ahora se llama el cuadrado de la displasia, ¿no? Porque ahora el ventrículo izquierdo afecta más las paredes inferolaterales. Y como estaba diciendo André, que ahora se ha dado más espacio a la resonancia, y es que la resonancia está permitiendo fenotipar la afectación del ventrículo izquierdo, ¿no? Que antes como no se tenía muy en claro. Y ahora está aumentando poco a poco la incidencia ya de los casos que tienen tal vez biventricular a predominio izquierdo o solamente predominio izquierdo, ¿no? Muy aparte del ventrículo derecho. Em, y justamente por ese caso, me gustaría compartir la pantalla para poder mostrarles a ustedes los dos casos de displasia que hemos tenido hasta al menos el momento en donde yo estoy acá en el hospital, para poder mostrarles los electros y utilizar que pueda ir guiando de acuerdo a lo que se ha estudiado. A ver, mm, Carlitos, te voy a quitar la pantalla. Ya, Ya. Luisa, ¿qué te parece este electro? En contexto, ¿no? Del paciente que estamos hablando ahorita, de un paciente que viene con displasia ritmogénica, que precisamente qué alteraciones te llaman la atención del electro. Luis, ¿estás ahí? No, perdón, estaba hablando sin el micro apagado. Impresionaría que en B1, ya, sobre todo en el segundo QRS, parece un bloqueo incompleto de rama derecha, pero no lo es, no es un bloqueo de rama derecha, tiene ondas T negativas de B1 a B6, pero tiene en ese segundo complejo y en los que más que se repiten, sí presiona una pequeña muesca entre el inicio del QRS y la onda T negativa, ¿no? Sobre todo en B1 a B3, no se repite así en los demás electros. No Bueno, sé si me estoy equivocando. Aparte esto de lo... los Dime. rebotajes pequeños en derivadas de extremidades, ¿no? Ya.
Ese segundo latido que he puesto acá azul, esa es la extrasístole, ¿no? Que es en imagen de Sí. bloqueo de rama izquierda. Ajá. Y su latido basal es este, que tiene las test negativas que bien has dicho, ¿no? Que están Ujú. acá. Eh, y también es importante recalcar las derivadas de miembros que de bajo voltaje, que ha mencionado el doctor Paredes, que eso se traduce en compromiso del ventrículo izquierdo. Eso es muy importante, porque a veces podríamos pensar que es tal vez porque hay más compromiso del tejido fibra adiposo, pero en realidad es porque ya nos está hablando de un compromiso del ventrículo izquierdo. Eso es un paciente que vino con tormenta eléctrica, recuerdo cuando yo era R1, y le diagnosticaron displasia ritmogénica del ventrículo derecho, pero no le hicieron resonancia. Y luego también tengo este otro electro. A ver, a ver, ahí le puedes ver Luis. No, sigue siendo el mismo de antes. Ahí, No. Sí, ahora sí. ya. Ok. Ujú. También pueden participar Pavel o Gaby, que están en línea. No, aquí en este caso estamos frente a una TV, pero mm, mm, Como tú has dicho, los criterios Parece, mayores, ¿no? Se toma el bloqueo de rama izquierda, ¿verdad? sí, parece bloqueo romano. pero es un bloqueo de rama derecha. Pero llama un poco la atención porque en derivadas de extremidades de voltaje son positivos. De uno. Ya, esto también llama la atención porque el eje de la taquicardia es indefinido, ¿no? Es casi un poco hacia la izquierda. Algo que no. Entonces, tenemos un Es paciente un, que viene con taquicardia ventricular en bloqueo ¿Mm? de rama derecha, ¿no? Y que el sí, eje doctora, y también está hacia tiene, abajo. ¿ya? ¿Me escucha? No. Sí, sí, claro, Ah, Pablo. ya. Y también es positivo en derivadas inferiores 2 3 ABF. Eso nos habla de que estás haciendo del ápice, ¿no? Y es Ujú. un poco irregular, más el bloqueo de rama derecha que usted menciona. Y hay Que, inversión, Pablo, y como está positivo en cara inferior, significa que va de arriba hacia abajo. perdón, sí, de arriba Sí. hacia abajo, porque por eso sale Ajá. del tracto de salida, más o menos, por ahí, Ujú, o de la ujú. base de Ah, los ventículos, perdón. es que eso debe ser un diferencial, ¿no? O sea, pero el eje de bases no es un eje no es un eje inferior, ¿no? Es negativo en D1 y positivo en AF. Ujú. Y aparte que es bloqueo de rama derecha. Esta Bien. paciente, sí, esta paciente es una señora de 51 años que tenía fenómeno de Raynaud, esclerodermia, hipotiroidismo, que utilizaba micofenolato, prednisona y vino en taquicardia ventricular. Y hay unas definiciones importantes, ¿no? La señora hizo taquicardia ventricular incesante, porque por más se le descargó 3 veces, se le dio betabloqueante, se le dio amiodarona en infusión, completó como 9 gramos en toda su hospitalización de amiodarona en infusión, y tenía taquicardia ventricular incesante. Era muy difícil controlar su taquicardia. Y este era su electro de base, que también tenía bloqueo de rama derecha, y como pueden ver en ABF y en 2 tiene test negativas y sus derivadas de miembros son de bajo voltaje. Y a la señora se le hizo un cateterismo, salió catetlas, se le hizo una resonancia, bueno, se le hizo una ecografía al doctor Sebastián. Tengo las imágenes en mi celular, y por ecografía al doctor le parecía que era una displasia ritmogénica del ventrículo derecho, y en la resonancia ya nos fenotipó mucho mejor su cardiomiopatía, y era una miocardiopatía ritmogénica
que afectaba tanto el ventrículo derecho como el izquierdo. Y como decía el doctor Paredes, ¿no? Es muy importante ver la cara inferior del ventrículo, de las derivadas inferiores, las tres negativas, las derivadas de bajo voltaje, y que también pueden venir con bloqueo de rama derecha, que nos hace pensar que está afectando el ventrículo izquierdo. Y bueno, se encontró que el ventrículo derecho estaba dilatado, que tenía segmentos diskinéticos, que su fracción de acortamiento estaba disminuida, igualmente la FEBI estaba disminuida, y ven, no sé si es que ven acá el anillo, bueno, esto de acá es el realce tardío de gadolinio, en donde tenía un patrón en anillo del ventrículo izquierdo, que es a predominio subepicárdico y mesocárdico también, y también tenía el realce tardío en el tracto de salida del ventrículo derecho. Y son dos casos que hemos tenido en donde ha sido uno, al menos hasta el momento donde se estudió de afectación del ventrículo derecho, y la otra señora pues que se le puso el DAI, hizo TB sin pulso cuando estaba en UCIN, se le tuvo que referir en COR para el DAI, y hasta el momento está con amiodarona y con bisoprolol y no ha tenido ninguna descarga en su DAI al momento, tiene clase funcional 3. Bueno, y también toma medicación para su esclerodermia, su Raynaud, pero fue un caso muy la de Luis. Gracias, gracias Gaby. Muy, muy interesante. Sí recuerdo a esa señora. Más bien, Luis, yo tengo dos preguntas. Una, ¿qué harías con respecto a lo que ha dicho Gabriela, ¿no? Tudai, ¿no? Al momento es una clase funcional 2 3 tiene una fracción de eyección 33, 34%, pero imaginemos que persiste la paciente con descargas. Sigue llegando por episodios al Rebagliati, de taquicardia ventricular, de la cardioverter, ya. ¿Qué pasaría? ¿Qué harías tú como que tú la recibas, no, imagínate, de guardia, de R2? O sea, una paciente que tiene microlepsia termogénica, tiene DAI y sigue haciendo arritmias con el DAI. Ajá, sigue siendo arritmias con el DAI. ¿Qué haces? Mm, Bueno, en cuanto al manejo de arritmias con dispositivos, lo que había leído ya es que se puede primero verificar el dispositivo, ¿no? Si es que está funcionando o no, que es lo que la guía recomienda inicialmente. Y si es así, se puede volver a calibrar, y si es que en caso tengamos pues un episodio de una tormenta eléctrica, si no me recuerdo, creo que se puede configurar los drive para poder aumentar la frecuencia y ganar a la taquicardia. Eh, de medicamentos, no recuerdo haber leído que se le podría administrar ese tipo de cuadros. De Ya, ahí no imagina, tengo más información. claro, imagina que lo subimos a la unidad coronaria, está con amiodarona dosistope, está con beta bloqueadora dosistope, tú estás viendo de que realmente está haciendo múltiples episodios en la casa. ¿Le darías algo más? ¿Le harías algún otro procedimiento? ¿O la dejas ahí? Mm, Mira, en ese caso hay una guía que recomienda justamente, todo es con, con indicación, ¿no? Entonces, el uso de todos estos dispositivos está guiado por indicaciones, ¿no? Tenemos 1B, 2A, etcétera, ya. En estos pacientes, si tenemos una taquicardia ventricular, como dijo el doctor Pared, tienes un paciente que dice, tú diagnosticas cardiopatía ritmogénica del LVD con taquicardia ventricular, el paciente requiere su DAI, ya no hay punto que ver. Ahora, si el paciente tiene una fracción de eyección menos de 35% y con una taquicardia ventricular, incluso algunos colocan, ¿no?, que el paciente le genera una inestabilidad hemodinámica, también tiene su indicación de dispositivo, ¿ya? Pero ahora, cuando pasa lo que te he mencionado, ¿ya? Tú lo que puedes hacer justamente es una ablación. Tú puedes considerar ver mm, una ablación de todas esas vías de que el paciente puede estar ocurriendo, ¿ya? Y ahora, ¿qué pasaría si a pesar de que tú ablacionas, a pesar de todo esto, tu paciente sigue? Es una indicación de trasplante, ¿ya? En algunos casos, el paciente puede llegar a trasplante cardíaco por esto, justamente porque el paciente puede tener múltiples episodios de muerte súbita y, pucha, pues no se puede ir.
¿Ya? Entonces eso es importante para que lo tengan en consideración. Y mi segunda pregunta es, dime, ¿y tú has visto, bueno, los diferenciales? Porque a veces también vas a estar en las guardias y vas a ver pacientes que te puede parecer que puede ser una onda épsilon, ¿no? Entonces, ¿hay más diferenciales de una onda épsilon en general en la cardiología? Sí, sí, hay diferenciales. Eh, sí, si no mal recuerdo, uno de ellos que podría simular bueno, debe tener en cuenta que la prevalencia de la onda de Epsilon puede ser de 6 a 27% de la población, Europa más, eso no recuerda que se tiene. Los otros diferenciales podrían ser síndrome de Brugada, puede ser onda J de Osborn, bueno, encontrarse una hipotermia, ¿no? Se podría presentar también ese tipo de alteraciones. Mm, de ahí, esos dos, Doc, no tenía en cuenta otros diferenciales. Habían más, pero no los recuerdo. Pavel o Gabriela, algunos otros diferenciales importantes que deben considerar. Patrón de repolarización precoz, doctor. Bueno, y esta parte de Brugada, ¿no? Otro importante que siempre van a ver, los infartos de cara inferior pueden darte también un, Mm, ¿ya? Uno es eso, lo otro es también pacientes posoperados de cirugías cardíacas congénitas, como los posoperados de Fallot, ellos también te pueden dejar una huella Creo, similar a creo un... que le llaman, cómo le denomina el castellano? Creo que le llama como alteraciones del septum interauricular. Ya. Creo que pueden tener una muesca en el QRS que puede simular una alteración de- de- del septum interauricular. Y por último, también lo que se conoce como la enfermedad de Hull, en el cual, como mencionó el doctor Paredes, hay una afectación siempre de la pared libre del BD. Entonces, en estos pacientes hay una ausencia de la pared libre del ventrículo derecho, por lo cual te pueden dar, es una hipoplasia, ausencia o total o parcial, y te puede dar ese patrón, ¿no? Entonces, esos son tus diferenciales siempre importantes que debes considerar. Infarto, enfermedades congénitas súper raras, pacientes posoperados cardíacos y repolarización precoz y Brugada, ¿ya? Luego la exposición ha estado muy bien, ya muy bien. El manejo de fallas siempre no hay que olvidarlo y manejo siempre con indicaciones, ¿no? Siempre ver las recomendaciones en la guía. ¿Ya? Muy bien, gracias, gracias chicos. Gracias, ¿Alguna doctor. duda? ¿Alguna otra duda? No sé. Chicos, más bien felicitarlos, ¿ah? Me parece excelente que entre ustedes se reúnan para hacer estas exposiciones. Eh, mm, bueno, la tecnología, el tiempo va cambiando, ¿no? En mis tiempos no había nada de esto, pero felicitaciones a ustedes. Y si yo pudiera recomendarles algo, justo estaba hablando con Gabriela en la guardia anoche, eh, sería bueno que pudieran exponer algunos estudios que están sirviendo para cambiar la práctica clínica, aunque a veces los asistentes podemos equivocarnos y poder estar haciendo cosas que no están sustentadas o que la evidencia está diciendo de que no, de lo que estamos haciendo no está bien, bueno. Y me refiero básicamente al tema de las revascularizaciones. Sería bueno, me parece que deberían exponer, no sé si en un día o en 2 días diferentes, porque mira, ya nos hemos pasado, son 10:30 de la noche, creo, pero me parece que deberían exponer de repente un día el estudio Stitch y el Stitches y otro día el Revive, porque eso está cambiando me parece a mí que está cambiando la forma como debemos afrontar los pacientes de manera adecuada. O sea, a veces uno se deja guiar por lo que ve en ese momento o porque uno está en la calle y dice, no, pero si tiene lesión, lo tratamos y porque el paciente si no se va a quejar, ¿no? Pero sería bueno tratar de manejarnos con evidencia, ¿no? Y la evidencia dice que estamos revascularizando. A mí me parece que estamos revascularizando mal y a veces demasiado. Y sería una sugerencia de mi parte como un tema que pudieran exponer en algún momento. Y si se hace con el debido tiempo, de repente invitar a los asistentes, al resto de asistentes, porque es algo que deberíamos conversar entre todos, ¿no? Porque eso debe cambiar la manera en la que estamos asumiendo, por lo menos las revascularizaciones en los pacientes que tenemos en el día a día. Y a mí me parece que el hospital es el lugar donde deberíamos actuar más correctamente porque no hay tanta la presión, ¿no? De que es el familiar que está pagando y que si tiene una lesión que para nosotros puede ser no significativa, pues una área distal,
pero ahí está ahí, y te van a decir, no, pero ponle su stent, por si acaso, ¿no? Como es la calle, a veces uno cede ante esa presión, pero en el hospital uno debe tratar de manejarse con la mayor evidencia posible. Y sí, está bien, doctor. Vamos a conversar con Gabriela y con los chicos para tratar de organizar algo similar, ¿no? Siquiera mes a mes, ¿no? De tu mes importantes. Muchas gracias, doctor. Sí, podemos hacer luego unos pequeños ajustes con el rol para poder añadir lo que dice el doctor Paredes, que está muy bueno. Y sobre todo también disculpen si es que encuentran un caso así debatible, ¿no? Que genera bastante discordancia también, ¿no? Opinar entre nosotros, como ya también ya lo han expuesto anteriormente, el caso de la ruptura de pared libre, etcétera, ¿no? Un caso clínico una vez al mes o cada 2 semanas. Sí, está muy bien y también está muy bien que todos tal vez vayamos dando aportes de, podemos exponer tal tema o tal estudio o hay tal caso ahorita en la unidad, tal vez Ángel o Gonzalo que están ahí presentes, ahorita más que nadie, ¿no? Para que mientras se desarrollen los días vayamos haciendo cosas buenas a lo largo del año. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias Carlos, gracias Luis, gracias Super Paredes y todos. Y ojalá que sigamos así. Gracias, doctores, a ustedes por la organización. Ya, nos vemos chicos, a dormir, cuídense. Chao, buenas noches.